Ahora mismo es el apocalipsis para Rusia, todo se precipita al abismo. Rumanía entra repentinamente en combate. La ayuda secreta a Kiev cambia por completo el juego. Un montón de armas. Esto pondrá a Moscú de rodillas. En el Kremlin gritaron cuando escucharon esto. ¡Muerte a Rusia! Ucrania ha iniciado la producción en serie de misiles mortales. Serán 4 veces más. ¿Dónde golpearán primero? Estos proyectiles llegarán hasta lo más profundo de Rusia. Sensación. Estados Unidos entrega superarmas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas bombas híbridas pueden atravesar cualquier defensa. Washington está equipando a las Fuerzas Armadas de Ucrania con tecnologías con las que Putin ni siquiera soñó. El frente de Kupiansk hecho polvo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aplastaron a los rusos por completo. La línea del frente está en ebullición y el Estado Mayor de Ucrania prepara el giro definitivo. La huida de los rusos es el golpe decisivo. Moscú de rodillas. Miles de drones y misiles vuelan hacia la capital de Rusia. La defensa antiaérea al borde colapso. Putin aterrorizado. Principio del fin. Europa al borde del abismo. Polonia pone en alerta su aviación. La OTAN está lista para asestar un golpe demoledor a Moscú. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Sensación. Rumanía entra en juego. La ayuda militar secreta a Kiev está cambiando el curso de la guerra. Un aliado inesperado. Ucrania recibe un apoyo que podría ser mortal para Moscú. El secreto militar ha sido revelado. ¿Qué hay realmente detrás de la cooperación entre Kiev y Bucarest y cómo podría cambiarlo todo? Mirar. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rumania ha proporcionado una cantidad significativa de paquetes de ayuda para la defensa, pero no ha anunciado oficialmente ni los volúmenes ni la lista detallada de armas asignadas. Al inicio de la invasión a gran escala, la prioridad clave era obtener precisamente armamento soviético, o digamos, armamento que había sido fabricado por la Federación Rusa, ya que constituía la mayor parte del arsenal de Ucrania y no era necesario perder tiempo en estudiarlo adicionalmente. Por eso sí, Rumania brindó su apoyo en este aspecto. Parece una decisión lógica. Los rusos tendrán menos información sobre qué armas tienen los militares ucranianos y en qué cantidades. Pero ahora la posición de Rumania ha comenzado a cambiar y pronto toda la información podría hacerse pública. De manera regular y constante desde el inicio de la guerra, Rumania ha estado ayudando a Ucrania tanto con equipos como con municiones. Hasta ahora se había tomado la decisión de no divulgar esta información. Esta es una discusión que tendremos entre el gobierno y el presidente para determinar cómo actuaremos en el futuro. Pero creo que este tipo de cosas deben hacerse públicas. Las fuerzas prorrusas en Rumania siguen siendo fuertes hasta el día de hoy y van a utilizar, distorsionar y manipular cualquier información relacionada con la guerra ruso-ucraniana, apoyando, por así decirlo, a las fuerzas de derecha, ultraderecha y también a los revanchistas que buscan, digamos, restablecer las relaciones con la Federación Rusa. Rumania probablemente ha suministrado armas ligeras y municiones, artillería y transportes blindados de personal. También ha aparecido información en los medios sobre el suministro de aviones MiG-29 y tanques T-72. Estamos ayudando con armas y municiones soviéticas de nuestros almacenes. Hemos entregado el sistema Patriot. Estamos ayudando mucho en lo económico y en lo humanitario. Estamos entrenando a pilotos de FA-16. Oficiales del ejército rumano entrenan a soldados ucranianos. Ayudamos a Ucrania todos los días. Rumania, si recuerdan, aceptó entregarnos un sistema Patriot. Eso también es mucho, porque miren, ¿cuántos países de Europa nos han entregado sus sistemas Patriot? Muy pocos. Y Rumania accedió a hacerlo. También, supuestamente, Rumania recibió una propuesta de Ucrania para establecer una producción conjunta de misiles Neptune, pero la rechazó. Al mismo tiempo, según la parte rumana, se acordó con Ucrania la construcción conjunta de una fábrica para la producción de drones. La experiencia del frente ucraniano ha demostrado que los drones juegan un papel fantástico en la industria de defensa. Un helicóptero derribado causa mucho más daño que un dron derribado. Surgió la idea de una asociación con Ucrania para la producción de estos drones en Rumania. Pero hasta que no se establezcan las condiciones comerciales y legales, no les contaré nada. El proyecto sobre los Neptunos está en pausa por ahora y el de los drones se ha pospuesto hasta el año 26 para acumular, digamos, sí, una suma de inversión bastante grande. El presidente de Rumania, Dan, declaró que el país no está listo para enviar fuerzas de paz a Ucrania, pero está dispuesto a ayudar en todo lo demás. Nosotros, al igual que algunos otros países, no enviaremos un contingente a Ucrania después de una posible paz o alto el fuego.
pero apoyaremos la logística y el suministro de las operaciones de paz desde nuestras bases. Cuando, de hecho, teníamos cerrada la zona marítima, Rumania brindó un gran apoyo a Ucrania y a través de sus puertos, como Constanza, por ejemplo, pasó una gran cantidad de exportaciones ucranianas bajo el paraguas de la OTAN. Rumania se ha mostrado consistentemente como un aliado verdaderamente confiable, un país que tal vez no hable tanto como otros en el escenario internacional, pero que, sin lugar a dudas, actúa con determinación y eficacia. Asimismo, las autoridades rumanas, a la luz de los recientes incidentes con la incursión de drones rusos en su territorio, por ahora solo están considerando opciones sobre cómo derribarlos. Esto ocurre de vez en cuando los drones sobrevuelan alguna pequeña parte del territorio rumano. En los últimos días, los pilotos recibieron autorización para derribar el dron, pero analizaron la situación y consideraron que podría haber riesgos para la población, así que siguieron al dron hasta que abandonó el espacio aéreo de Rumania. ¿Cómo se puede entender con qué propósito entra un dron, bueno, en este caso específicamente en Rumania? No sé, y nadie lo sabe. Pero la última vez que un dron voló en la zona fronteriza con Rumania, voló durante 50 minutos, una hora. Miré la transferencia, toda la infraestructura crítica, toda la infraestructura portuaria. He recogido datos, de hecho, por mucho que nadie los haya recogido, nadie ha recogido ninguno de los agentes que operan en Rumanía. Allí también hay más que suficiente. Bueno, eso es. Y eso es todo, sí, y lo escoltaron y el dron se fue tranquilamente de territorio rumano y recogió toda la información de inteligencia. Al fin y al cabo, en Rumanía creen que si los ucranianos vieran cuántas armas y ayuda realmente han entregado a Ucrania, el porcentaje de ucranianos que tienen una opinión positiva de su país podría aumentar. Apocalipsis para Rusia. Ucrania lanza la producción en serie de misiles mortales. Un avance sin precedentes que convierte al ejército ruso en un blanco. Y esto es solo el comienzo. Muy pronto la producción se cuadruplicará. Decenas de misiles ya están listos para destrozar al enemigo. ¿Dónde golpearán primero? El Kremlin está en pánico porque el nuevo desarrollo ucraniano llegará hasta las profundidades de Rusia. Los detalles ahora mismo. Un nuevo nivel y escala. Ucrania está aumentando la producción de misiles de crucero. Los desarrolladores del misil ucraniano Flamingo declararon que la empresa produce 50 misiles al mes y planea alcanzar una producción diaria de 7 misiles para finales de año. La empresa afirma que la ampliación es posible gracias a su propia tecnología de fabricación de alas, que reduce el ciclo de producción. Recordemos que el misil ucraniano puede volar 3.000 kilómetros y transportar 1 tonelada de explosivos. En agosto, el Flamingo alcanzó objetivos rusos en la Crimea temporalmente ocupada. A primera hora de la mañana, se lanzaron 3 misiles desde la costa ucraniana. El ataque alcanzó una base de guardias fronterizos rusos dirigida por el Servicio Federal de Seguridad del país agresor. Además, los fabricantes del Flamingo anunciaron el desarrollo de sus propios misiles balísticos FP-7 y FP-9, así como sistemas de defensa antiaérea. Gracias a las empresas privadas, Ucrania podrá crear innovaciones en la industria de defensa y aplicarlas eficazmente en el campo de batalla. Precisamente durante los años de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana logró un avance revolucionario en la producción de misiles balísticos ucranianos. En primer lugar, se trata, por supuesto, de la versión modernizada del Neptuno. La versión antibuque E del Neptuno fue modernizada para atacar objetivos terrestres. Y en este momento, como resultado de la mejora de las características técnico-tácticas, según la evaluación de los desarrolladores, el alcance del Neptuno llega hasta 1.000 kilómetros. Además, en el arsenal de las fuerzas de defensa de Ucrania ya se encuentra el complejo operativo táctico Sapsan, que ya mencioné, con un alcance de hasta 500 kilómetros. Además, durante los años de la guerra, las fuerzas de defensa de Ucrania demostraron una capacidad única para modernizar modelos de armamento soviéticos. Se trata del sistema de misiles antiaéreos S-200. Asimismo, uno de los desarrollos más importantes han sido los misiles drones como Palianitsia, Peklo, Ruta y Bars. Durante el periodo de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana evolucionó en cuanto a la producción de sus propios medios de ataque. Y por supuesto recordemos los drones de ataque,
Aquí, según Kellogg, es decir, este es un reconocimiento oficial de los éxitos ucranianos, Ucrania ocupa posiciones líderes en el mundo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan con éxito objetivos militares en la Federación Rusa. Las refinerías de petróleo están en la mira de los sistemas de drones. Los ataques de drones han dejado fuera de servicio hasta el 17% de la capacidad de refinación de petróleo rusa. Además, Ucrania trabaja activamente en la producción de drones interceptores. El ministro de Defensa declaró que Kiev pronto alcanzará la capacidad de utilizar al menos 1.000 de estos drones al día para protegerse de los ataques rusos. Ucrania ocupa posiciones de liderazgo en la producción de drones interceptores en este momento. Es un know-how ucraniano para entender la situación durante la última provocación de la Federación Rusa, concretamente la violación del espacio aéreo de Polonia, para neutralizar los drones señuelo Gerbera, que cuestan $10,000, los sistemas de defensa antiaérea de los países de la OTAN utilizaron misiles con un coste de $1,5 millones. Mientras tanto, la parte ucraniana actualmente está ampliando la llamada táctica del muro de drones, es decir, el uso de drones interceptores. También en Ucrania se está desarrollando un nuevo sistema de defensa antiaérea de clase aire-aire, capaz de proteger grandes territorios. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos en gran profundidad. Una condena total para el Kremlin. Estados Unidos está entregando a las Fuerzas Armadas de Ucrania armas del futuro. Misiles híbridos letales y bombas aéreas ya están en manos de los defensores ucranianos. No se trata solo de proyectiles, es un cambio de juego, una nueva fuerza de ataque capaz de penetrar cualquier profundidad de defensa y sobrecargar las defensas aéreas enemigas. Washington está inundando Kiev con tecnologías que antes parecían ciencia ficción. ¿Y Putin está en pánico? ¿Qué esperar a continuación? Mirar. Saludos estadounidenses por el Día de la Independencia de Ucrania. Después de Keith Kellogg, se enviarán misiles de crucero estadounidenses a Ucrania. Para mí es un honor entregarle este premio. Gracias a usted. Según The Wall Street Journal, la administración de Donald Trump aprobó la venta a Ucrania de más de 3,000 misiles aéreos Extended Range Attack Munition. Cabe señalar que oficialmente ni el Pentágono ni la Casa Blanca han confirmado la información sobre la venta de misiles aéreos a Ucrania, que, según los medios, deberían ser entregados a la parte ucraniana en las próximas 6 semanas. Por lo tanto, podemos decir que se trata de una llamada filtración controlada de información, es decir, cuando la Federación Rusa da a entender los planes de la administración de la Casa Blanca. Hace unos días, los terroristas rusos lanzaron un ataque con misiles contra una fábrica de una empresa estadounidense en el oeste de Ucrania. De hecho, Putin anuló por completo las palabras de Trump de que la presencia de empresas estadounidenses en territorio ucraniano es en sí misma una garantía de seguridad. ¿Qué le dijo a Vladimir Putin sobre el ataque de ayer a la fábrica estadounidense en Ucrania? Le dije que no me alegra eso. No me alegra nada de lo que ocurre en esta guerra. Al cabo de un tiempo, el presidente de Estados Unidos hizo una declaración importante. Donald Trump reconoció que solo defendiéndose Ucrania no ganará la guerra. Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor, como si a un gran equipo deportivo con una defensa fantástica no se le permitiera jugar al ataque. No hay posibilidades de victoria. Así ocurre con Ucrania y Rusia. El deshonesto y terriblemente incompetente Joe Biden no permitió que Ucrania respondiera, solo le permitió defenderse. ¿Y qué salió de eso? Según los expertos, el suministro de misiles aéreos de largo alcance es la respuesta lógica de Trump a la demostrada falta de disposición para negociar del dictador ruso. El llamado all over, es decir, un contraataque por parte de Estados Unidos. Además, no descarto que junto con paralelamente a un posible suministro de medios de ataque, se otorgue permiso para llevar a cabo un contraataque en territorio de la Federación Rusa. Lo clave en el suministro de misiles estadounidenses aire-superficie, que, según se informa, han sido pagados por los aliados europeos de Ucrania, es su gran cantidad, concretamente 3.350 misiles, y su alcance de hasta 450 kilómetros. 450 kilómetros abarcan, de hecho, toda la infraestructura de retaguardia del ejército de ocupación ruso directamente en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Además,
si se concede el permiso para utilizar estos medios de ataque en el territorio de la Federación Rusa, esto cubre toda la logística de retaguardia del ejército ruso y, en consecuencia, los objetivos militares legítimos en el territorio de la Federación Rusa. Esto supera significativamente, prácticamente en un tercio, las características técnico-tácticas de los ATACMS estadounidenses. La combinación de la cantidad y el alcance de impacto de los misiles ERAM implica que, a diferencia de los escasos Storm Shadow y ATACMS, estos misiles pueden emplearse con mucha más frecuencia, incluso de manera precisa contra cazas, bombarderos y lanzadores del ejército invasor. En primer lugar, al parecer, serán precisamente los aeródromos de base los que recibirán una atención especial por parte de las fuerzas de defensa de Ucrania. Además, por supuesto, los lanzadores los puntos de lanzamiento. Estos son respectivamente los lugares de lanzamiento de drones y de misiles de crucero y balísticos en el territorio de la Federación Rusa. En directo, las Fuerzas Armadas de Ucrania arrasaron ocupantes. Un golpe relámpago convirtió enemigos en metal y cenizas. El frente de Kupiansk está al borde del colapso. El Kremlin está en estado de histeria. Su ofensiva se vino abajo. El pánico se apodera de las tropas. La jugada secreta del Estado Mayor. ¿Por qué precisamente ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania han pasado a la fase decisiva? ¿Cómo quedó el enemigo en un callejón sin salida y qué preparan nuestras fuerzas para lograr el giro definitivo de la guerra? Todos los detalles a continuación. 2 combatientes del regimiento Skala sorprenden a 8 ocupantes que habían entrado en el pueblo de Novotroitsk, en el distrito de Pokrovsk, región de Donetsk. Los 3 primeros fueron eliminados de inmediato por los combatientes ucranianos en cuanto los soldados rusos se acercaron a la emboscada, y a los demás los destruyeron con un lanzagranadas y drones. La dirección de Pokrovsk sigue siendo la más candente en el frente. Un tercio de todos los enfrentamientos y asaltos en la línea del frente ocurre precisamente en la dirección de Pokrovsk. A pesar de tal intensidad, todos los ataques resultan infructuosos. Para lograr su objetivo, los ocupantes están dispuestos a todo. En la dirección de Pokrovsk, un dron registró cómo los militares rusos dispararon contra una familia de civiles y tomaron a una niña como rehén. Utilizaron a la niña como escudo humano para proteger a los grupos de asalto. Los canales rusos reconocen que las Fuerzas Armadas de Ucrania repelen todos los ataques del ejército ruso y llevan a cabo con éxito acciones contraofensivas para alejar al ocupante de Pokrovsk. En la dirección de Pokrovsk, el enemigo ha concentrado sus esfuerzos en abrirse paso hacia Novotroitsk. Han aparecido imágenes de un tiroteo entre el enemigo y nuestras fuerzas en el pueblo. El enemigo intenta cortar nuestro saliente. La situación se caracteriza desde hace varias semanas por informes optimistas desde el terreno, incluso en lo que respecta al control de los pueblos previamente tomados. Para avanzar, el Kremlin está trasladando reservas desde el norte de la región de Yarkov hacia la dirección de Pokrovsk, así como aquellas unidades que participaron en los ejercicios Zapad 2025 en Bielorrusia. El enemigo intenta aprovechar su superioridad numérica y técnico-material para cumplir una serie de sus ambiciones. Las ambiciones son bastante serias. El enemigo literalmente sueña con tomar completamente el control tanto de Mirnograd como de Pokrovsk y avanzar por el territorio de la región de Dnipropetrovsk en parte y de la región de Zaporilla en parte en dirección a Juliápole. En la región de Zaporilla, cerca de la aldea de Stepnohirsk, los soldados rusos intentaron encontrar un punto débil en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combatientes de la unidad Viri frustraron este intento de raíz y eliminaron a los soldados enemigos. Gracias a su superioridad numérica en infantería, el ejército ruso busca constantemente opciones para romper las líneas en la región de Zaporilla. La mayor cantidad de intentos de avance se concentra en la zona de Plavny, a través de Primorsk, donde se realiza una constante detección de grupos enemigos, así como ataques contra ellos. Desde allí, intentan avanzar más profundamente hacia Primorsk o tratan de infiltrarse en Stepnohirsk. En particular, ayer un pequeño grupo de K logró infiltrarse en las afueras occidentales del asentamiento, pero fueron eliminados por los combatientes de las fuerzas de defensa. Al mismo tiempo, se detectan periódicamente movimientos al este de Stepnohirsk, donde el enemigo parece estar sondeando la zona en busca de puntos débiles en la defensa, e intenta encontrar una brecha que pueda utilizar para adentrarse más, pero hasta ahora sin éxito gracias al trabajo eficaz de los pilotos ucranianos. Desafortunadamente, estos intentos a veces tienen éxito.
En Dnipropetrovsk y en la región de Zaporilla, el ejército ruso ocupó Novonikolaevka y Novoivanovka, y también avanzó cerca de Kalinovske, Ternove y Novoivanovka. Estas acciones de asalto tan activas van acompañadas de enormes pérdidas de personal. Este libertador de 21 años, sin un brazo ni una pierna, tuvo suerte. Esperó solo 1 semana y media para ser evacuado del campo de batalla. Entonces no te sacaron inmediato, ¿verdad? En 11 días. ¿En cuánto tiempo? Just once. 11 días sin comida, sin agua. No, ¿por qué? Había agua. Esto es una lección visual para aquellos rusos que planean ir a Ucrania a la llamada Operación Militar Especial. Así es exactamente como el Kremlin cuida a sus soldados, usándolos como carne de cañón y luego simplemente olvidándolos. Europa está al borde de la explosión. La OTAN está cansada de aguantar un paso más del Kremlin y Moscú recibirá un golpe devastador. Polonia moviliza su ejército, la UE se prepara para una carnicería, las fronteras se convierten en fortalezas, las ciudades almacenan provisiones y los habitantes ya viven esperando el caos. Un golpe inevitable contra Rusia. ¿Cuándo pasará Europa de las palabras a los hechos? ¿Y por qué esto será una pesadilla para Putin? Lo descubrirán ahora mismo. Europa se está preparando activamente para una guerra con Rusia. La mayoría de los líderes de los países de la UE están convencidos de que la magnitud del conflicto actual inevitablemente irá más allá de las fronteras de Ucrania. Porque Putin ni siquiera piensa detenerse después de Kiev. Él quiere tomar tanto Varsovia como Vilna, Berlín y París. Y después lo que venga. París, Berlín y en las ruinas de Washington escribiremos nuestros humildes nombres. Es decir, ese es más o menos el ánimo. Y en Occidente ya no consideran vacías las declaraciones similares del Kremlin sobre una posible invasión a Europa. Los países de la UE se están preparando activamente tanto para una invasión potencial como para una muy concreta. Moscú se ve a sí misma en estado de guerra con Occidente en general. Esto también incluye a la OTAN. Rusia considerará la debilidad como una invitación para ir aún más lejos y poner a prueba la cohesión y la determinación de la OTAN para defender cada centímetro de su territorio. Los primeros en demostrar su determinación de resistir a los ocupantes del Kremlin, no solo con palabras, sino con hechos, fueron los países bálticos. Lituania, Letonia y Estonia se están preparando activamente para una posible invasión, poniendo a las unidades militares en estado de alerta y reforzando por todas partes las líneas defensivas en la frontera con Rusia. Todos los países de la OTAN que limitan con Rusia o Bielorrusia llegan a la conclusión de que, para contener un posible avance, se necesitan medios que hasta hace poco se consideraban inaceptables. A lo largo de toda la frontera con la Federación Rusa están apareciendo erizos antitanque, fosos, filas de alambre de púas y los llamados dientes de dragón. Puede parecer, en cierto modo, hasta ridículo, pero solo así se puede hacer frente al ejército de Putin. También están surgiendo métodos de defensa más inusuales. En Lituania, en su momento, se drenó un pantano en la frontera del país con Bielorrusia, y ahora dicen que hay que volver a inundar el pantano para que los tanques rusos no puedan pasar. Y, en general, tienen razón. Mientras tanto, Francia se prepara no para defenderse, sino para recibir heridos. Muchos heridos. El París oficial inspecciona urgentemente los hospitales para ver si pueden alojar a militares. Las autoridades francesas calcularán que el ataque del Kremlin contra la Alianza del Atlántico Norte ocurrirá en solo 6 meses. Las autoridades de Francia han ordenado a los centros médicos de todo el país que estén preparados para operaciones militares a gran escala en marzo de 2026. Sobre esto y con tal precisión escribe el periódico francés Le Figaro. Según los periodistas en París, prevén un escenario en el que el país debe convertirse en una retaguardia capaz de recibir a un gran número de soldados heridos de Francia e incluso de otros países europeos. Se están preparando para la posible recepción de hasta 50,000 militares solo en 6 meses, es decir, de 100 a 250 personas diariamente. Paralelamente, las autoridades francesas también están preparando activamente a su fuerza aérea para una posible invasión. Al igual que la mayoría de los países europeos, están reclutando y entrenando de manera urgente a nuevos voluntarios. La sociedad francesa se toma muy en serio y, por así decirlo, de manera responsable las amenazas del futuro. Y también desde el punto de vista de las estadísticas de los jóvenes, por ejemplo.
Se realizan muchas encuestas según diferentes estimaciones, pero la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero la mitad, más de la mitad de los jóvenes ya se están inscribiendo, están dispuestos a realizar el servicio militar, incluso se inscriben como voluntarios para este servicio militar. En cambio, en Alemania no se observan filas de personas deseosas de unirse a la Bundeswehr. Las autoridades locales admiten que ya están experimentando una escasez de personal. Necesitamos entre 50 y 60 mil soldados más de los que tenemos hoy en las Fuerzas Armadas permanentes. Surge la pregunta, ¿será suficiente? Solo puedo repetir que el reclutamiento obligatorio en el ejército ahora no es necesario para nosotros, mientras no tengamos las capacidades. Se trata de los cuarteles y de la formación de los soldados. En este contexto, en Europa crece la preocupación también entre la población. Mientras los estonios esperan con horror nuevas provocaciones aéreas por parte de los MiG rusos, los polacos, en cuyo territorio ya han entrado repetidamente drones y Shaheds de Putin, huyen apresuradamente del país. Cada vez más de ellos buscan vivienda en el extranjero. Si se crea a las agencias occidentales, los bienes inmuebles de los habitantes de Gdansk, Varsovia y Cracovia se están trasladando activamente a Crimea, en particular a Portugal y España. En el último mes, la cantidad de solicitudes de vivienda por parte de polacos se ha triplicado como mínimo. Solo el 30% de los encuestados respondió que querría abandonar Polonia en caso de un ataque. El 70% está dispuesto a quedarse. Pero ¿cuál será realmente la cifra real? Por supuesto, lo veremos cuando comience tal invasión o empiecen los bombardeos. El hecho de que los polacos llevan tiempo comprando apartamentos en España, lejos de un posible ataque a su país, ya es un hecho de dominio público. Mientras tanto, las autoridades polacas están invirtiendo activamente dinero en sus propios refugios antiaéreos. La modernización y el acondicionamiento de estos refugios es una de las principales prioridades para muchas ciudades polacas. Los organismos de seguridad del país ordenaron inspeccionar casi 4.000 edificios para determinar su idoneidad como refugios. El gobierno de la República asignó 5.000 millones de zlotys. En cambio, los alemanes, en caso de un ataque por parte de Rusia, no solo no planean huir a ningún lado, sino que ni siquiera se apresuran a ir a los refugios municipales. En Alemania, la demanda de construcción de búnkeres privados se ha disparado. Y todo por el mismo miedo a un ataque de Rusia contra los países de la OTAN. Así, en enero de 2025, la cantidad de solicitudes para el diseño y la construcción de búnkeres en Alemania aumentó a la mitad. Según informa el medio Bild, especialmente después de las últimas provocaciones de Putin, los alemanes han presentado muchas solicitudes para búnkeres personales. Y los búnkeres privados de tamaño medio, de unos 30 metros cuadrados, son los más populares hoy en día entre los ciudadanos de la UE. El coste de cada uno es de aproximadamente 30 a 50.000 euros. Moscú está de rodillas, la capital rusa en pánico. Drones convierten Rusia en un infierno. Los ataques no cesan. Esto es solo el calentamiento. Miles de drones y misiles listos para caer sobre la capital rusa, mientras la defensa antiaérea se resquebraja. Putin teme al apocalipsis. ¿Cómo se prepara el Kremlin y qué le espera a Moscú? Todos los detalles impactantes en el reportaje. Moscú y la región de Moscú sufrieron otro ataque masivo de drones ucranianos. Los primeros drones entraron alrededor de las 20:00 del 21 de septiembre. El cielo sobre Moscú fue cerrado para la aviación civil. Los aviones civiles se vieron obligados a volar directamente sobre los rascacielos de la capital rusa. Decenas de vuelos cancelados. La alarma aérea en Moscú y otras regiones duró varias horas. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea destruyeron 69 drones ucranianos en los territorios de las regiones de Belgorod, Briansk, Kaluga y Kursk. En la región de Moscú, así como en las regiones de Rostov, Riazán, Samara, Saratov y la República de Crimea. Esta no es la primera vez que atacan la Ciudad Blanca. Ya en la primavera de este año, los expertos rusos afirmaban que era imposible romper la defensa antiaérea de Moscú. La región de Moscú cuenta con una defensa antiaérea profundamente escalonada. Es una de las megaciudades más protegidas del mundo. Producimos varios sistemas de corto alcance, como los sistemas de misiles antiaéreos Pantsir y Tor M2, que son precisamente los que interceptan los drones ucranianos de tipo avión.
La dirección de la Federación Rusa, incluso el presidente, siguen dependiendo de lo que ocurre dentro de Rusia. Y cuando empiecen las manifestaciones abiertas de descontento, cuando comiencen las discusiones, poco a poco se irán apagando esas declaraciones tan grandilocuentes. Y a pesar de la máxima protección de la que presumen las autoridades y los expertos, parece que Putin no puede proteger completamente la capital de los drones ucranianos, que atacan cada vez con más frecuencia la ciudad principal de Rusia. Incluso antes del desfile del 9 de mayo, se trasladaron sistemas de defensa antiaérea a Moscú desde toda Rusia. Pero esto no dio grandes resultados. Rusia formó un nuevo anillo de defensa antiaérea alrededor de Moscú utilizando antiguas bases soviéticas para reforzar rápidamente la protección contra drones y misiles. Estas posiciones de defensa antiaérea se desplegaron en el lugar del antiguo pequeño anillo de defensa, creado aún en los años 60 y 70. En aquel entonces, estos complejos estaban destinados a repeler ataques con misiles de tipo nuclear, pero no están adaptados a los medios de ataque más modernos. Estaban diseñados para misiles balísticos y tácticos, pero hoy en día se trata de un modelo de guerra diferente. Ahora se trata de drones de ataque de diversos tipos, que además cambian constantemente su trayectoria. Estos ataques pueden venir desde arriba e incluso justo por encima de los edificios, por lo que a los sistemas de defensa aérea les resulta difícil detectarlos. Actualmente, en la defensa aérea de Moscú, el Kremlin no utiliza ideas nuevas, sino soluciones soviéticas. En las torres de la época soviética, lo más probable es que se hayan instalado radares y posiblemente estén colocando redes antidrones. Pero por lo visto, estas soluciones no son muy eficaces. Putin entiende que tarde o temprano Moscú se convertirá en nuestro objetivo prioritario. Este tipo de acciones deben continuar. Por ahora no son misiles. No producimos misiles en tal cantidad como para poder lanzarlos. Pero estoy seguro de que pronto también volarán misiles hacia Moscú. Entonces, el tono de las negociaciones, el tono de las conversaciones, Putin y sus historias sobre lo poderosa que es su ejército, que todo les va según lo planeado, que pueden hacer lo que quieran y que a nosotros no nos queda más que capitular. El tono de las conversaciones cambiará. Los nuevos misiles de fabricación ucraniana, Flamingo, con un alcance de hasta 3.000 kilómetros, entrarán en producción en masa a principios de 2026. Además, en un futuro próximo, Ucrania espera recibir misiles estadounidenses de largo alcance ERAM. Esto le dará a las Fuerzas Armadas de Ucrania la posibilidad de realizar ataques combinados de misiles y drones contra Moscú, y la defensa antiaérea definitivamente no podrá hacerles frente. Además, en el último mes y medio, Ucrania ha incrementado significativamente los ataques contra la industria de refinación de petróleo de la Federación Rusa. Un ejemplo de ello son los problemas de combustible en algunas regiones. Ahora, el ataque contra Moscú no es el primero y claramente no será el último. En conjunto, estos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania refuerzan la posición negociadora de Ucrania. Eso es todo. Para más noticias candentes del frente, véanlas ya en la próxima edición.